Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? En la clase de hoy vamos a analizar cómo se calculan las proyecciones de unos vectores sobre otros. Con proyección entendemos lo siguiente: si tenemos aquí, por ejemplo, el vector v y tenemos aquí el vector w, la proyección de v sobre w es coger el vector v y calcular la parte de él que cae sobre el vector w. A esto aquí se le suele llamar la proyección de v sobre w, aunque yo creo que es más cómodo llamarle la parte de v paralela a w. Paralela lo indico con dos líneas paralelas y como contrapartida, ya que este ángulo de aquí tiene que formar 90 grados, a esta otra componente que queda por aquí yo la llamaría la parte de v perpendicular a w. En física, poder distinguir la parte paralela y la perpendicular de un vector a otro es importante en muchas ocasiones y por eso conviene dominar la técnica de calcular cada una de estas componentes. Cuánto de v es paralelo a w y cuánto de v es perpendicular a w. Para ello tendremos que recurrir al producto escalar y posiblemente al producto vectorial en muchas ocasiones, con lo cual son dichas operaciones en las que me quiero enfocar. Pero antes creo que es pertinente comentar cómo habría que hacer esto si no conociésemos dichas operaciones. El punto de partida sería conocer el ángulo θ que forman el vector v y el vector w. Y una vez que sabemos esto, aplicando trigonometría, si v es el módulo del vector v, tal y como venimos haciendo en todos los vídeos, se va a cumplir que la parte de v paralela a w, que sería el cateto contiguo del triángulo, es el módulo de v por el coseno de θ. Y por otra parte, la parte de v perpendicular a w sería el módulo de v por el seno de θ. Con lo cual, toda la dificultad viene siempre de calcular cuál es el ángulo que forman el vector v y el vector w. Si estuviésemos en dos dimensiones y cada vector tuviese sus dos componentes, por ejemplo, v fuese vx y vi, recordad que esto es lo mismo que escribirlo en horizontal, vx, vi, y por otra parte tuviésemos que w es wx, wi, podríamos sacar cuál es el ángulo de elevación que tiene cada uno de los vectores. ¿Cómo? Pues si el vector v fuese esto, vx sería este trozo de aquí y vi sería este trozo de aquí, con lo cual el ángulo que le asociábamos a v se podría calcular aplicando trigonometría y diciendo que el ángulo de v es el arco tangente de vi partido por vx, y lo mismo con el ángulo de w, es decir, el ángulo que formaría el vector w con el eje x sería el arco tangente de wi partido por wx. Y una vez que tuviésemos ya los dos ángulos, el de v y el de w, el ángulo que forman entre ellos sería restarlos, el ángulo de v menos el ángulo de w o el ángulo de w menos el ángulo de v. Entonces con esto calcularíamos el ángulo entre los dos vectores, insisto, y después podríamos irnos a las fórmulas de arriba para calcular la parte paralela y la parte perpendicular haciendo trigonometría. ¿Por qué esta técnica no es recomendable? Porque solo es buena cuando trabajamos en dos dimensiones. Si nos vamos a tres dimensiones, 4 o más, evidentemente esto deja de funcionar porque vamos a tener tres componentes y ya el ángulo que forman los dos vectores no es tan fácil de calcular. Vamos a ver cómo se podría hacer de forma complicada para valorar después mejor la forma simple de hacerlo. Si yo tengo mis dos vectores v y w y están en el espacio, es decir, cada uno tiene 3, 4 o más componentes, las que sean, para calcular el ángulo que forman entre ellos voy a necesitar hacer una serie de operaciones extra en comparación con dos dimensiones. Lo primero que voy a hacer es calcular este vector que me falta por aquí, el vector que va desde v hasta w, el cual podemos calcular haciendo w menos v, ya que se puede comprobar fácilmente que v más w menos v, que hemos dicho que es este vector, tiene que ser igual a w. Es decir, si yo cojo primero v y después sumo este vector, el resultado es el vector w que ya iba por abajo directamente. Una vez que tengo esto, puedo calcular los módulos de los tres vectores, es decir, puedo calcular el módulo de v, puedo calcular el módulo de w y puedo calcular el módulo de w menos v. Y conociendo los tres lados de un triángulo es posible calcular cualquier ángulo que me interese de dicho triángulo. Entonces, si yo quiero θ, tendría que aplicar el teorema del coseno y tener en cuenta que el módulo de v menos w al cuadrado será igual al módulo de v al cuadrado más el módulo de w al cuadrado
menos 2 veces el módulo de v por el módulo de w por el coseno de tita. Y de esta fórmula aquí yo podría despejar cuánto vale el ángulo tita, que al final es el que quería. Con lo cual, para obtener el ángulo, primero tendría que hacer una resta de vectores, después calcular 3 módulos y después aplicar el teorema del coseno. Lo que vamos a ver ahora es que podemos ahorrarnos todos estos pasos si dominamos el producto escalar y a veces el producto vectorial. Así que vamos a ello. En el vídeo sobre coordenadas polares y producto escalar vimos que al multiplicar escalarmente dos vectores lo que obteníamos era el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que formaban, y ese ángulo es precisamente el que nosotros estamos buscando, con lo cual podemos calcular siempre el ángulo tita entre dos vectores simplemente haciendo el arco coseno del producto escalar de un vector por el otro entre el producto de sus módulos. Y así tendríamos el ángulo muchísimo más rápido, aunque técnicamente habría que hacer un producto escalar y dos cálculos de módulos previamente, que también funcionaría. Yo creo que en general este método compensa. Recordad que el producto escalar de dos vectores, v por w, sería la primera componente del primero por la primera del segundo, más la segunda componente del primero por la segunda componente del segundo, más la tercera componente del primero por la tercera componente del segundo, más tanto como dimensiones tenga el problema. Si estamos en dos dimensiones, nos quedamos con las componentes x e y, si estamos en tres, con las componentes x, y, z, etc. Tanto como dimensiones haya, insisto. Y con esto ya tendríamos el ángulo. A partir de aquí, simplemente si queremos la parte de v paralela a w, lo que haríamos sería, de nuevo, v por coseno de tita, y si quisiéramos la parte perpendicular, lo que haríamos sería v por seno de tita. Pero técnicamente no es necesario calcular el ángulo, ya que si tenemos que v por w multiplicado escalarmente es igual al módulo de v por el módulo de w por el coseno de tita, y lo que queremos es calcular simplemente v por el coseno de tita, que es lo que tenemos aquí, podemos hacerlo despejando la ecuación de arriba y decir que será v por w multiplicado escalarmente entre el módulo de w. Es decir, que sin necesidad de calcular el ángulo, simplemente haciendo el producto escalar y dividiendo entre el módulo de w, podemos calcular la parte de v paralela a w. Y esto es lo que yo creo que deja en clara ventaja el método del producto escalar frente al método que vimos anteriormente con el teorema del coseno. Pero el problema que tiene esto es que no nos sirve para calcular la parte perpendicular. Sin embargo, si tenemos en cuenta que aquí se forma un ángulo de 90 grados cuando esto de aquí abajo es la parte de v paralela a w y esto de aquí es la parte de v perpendicular a w, se puede ver que al formar un triángulo de rectángulo podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Aquí claramente esto estaba mal, sería la parte de v paralela a w y podríamos decir que el módulo de v al cuadrado es igual a la parte paralela a w al cuadrado más la parte perpendicular a w al cuadrado. Y una vez que sabemos esto, si tenemos el módulo de v y tenemos la parte paralela de v a w, podemos despejar la parte perpendicular. Es decir, que el procedimiento sería primero calcular la parte paralela haciendo esta fórmula y después habría que calcular la parte perpendicular despejando el teorema de Pitágoras, lo cual nos dejaría que la parte de v perpendicular a w es la raíz cuadrada de v cuadrado menos la parte paralela a w al cuadrado. Entonces, esto de aquí sería la parte perpendicular y lo anterior sería la parte paralela. Técnicamente, con esto podríamos calcular ya todas las componentes paralelas y perpendiculares que queramos, pero aún así me interesa cerrar el vídeo utilizando el producto vectorial para calcular la parte perpendicular. Para ello vamos a recordar de cuando vimos el producto vectorial hace un mes que si multiplicamos vectorialmente el vector v por el vector w y calculamos el módulo de esa operación, el resultado es módulo del primero por módulo del segundo por seno del ángulo que forman. Con lo cual, si yo quiero calcular la parte perpendicular, que es módulo de v por seno de tita, me va a ser suficiente con calcular el producto vectorial de v por w y hacer el módulo y dividir entre el módulo de w. De modo que, recapitulando, si yo quiero la parte de v paralela a w, me basta con hacer el producto escalar de v con w y dividir entre el módulo de w. Y por otra parte, si yo quiero calcular la parte de v perpendicular a w, puedo hacer el producto vectorial, calcular el módulo y dividir entre el módulo de w. Es decir, la parte paralela va con el producto escalar, la parte perpendicular va con el producto vectorial, cumpliéndose siempre que el módulo al cuadrado sea igual
a la parte paralela al cuadrado más la parte perpendicular al cuadrado. El problema que tiene el método del producto vectorial es que solo funciona si estamos en 2 dimensiones o en 3. Si estamos en 2 dimensiones y tenemos dos vectores, por ejemplo, v igual a 3, 2 y w igual a menos 1, 6, y queremos hacer este método, simplemente llevamos el problema a 3 dimensiones añadiendo una tercera componente. Entonces ya estamos en 3D, ya podemos hacer el producto vectorial, que es el requisito para poder hacer el producto vectorial de dos vectores, que estemos en 3 dimensiones, si no la fórmula del producto vectorial no tiene sentido, y a partir de ahí procedemos con naturalidad. El problema es si estamos en 4, 5, 6 o más dimensiones. En ese caso no podemos aplicar el producto vectorial, con lo cual este método no funcionaría. Y lo único que podríamos hacer sería el método del producto escalar más Pitágoras para despejar la parte perpendicular, como vimos previamente. Y yo creo que vamos a hacer algún ejemplo. Si tenemos el vector v y el vector w y sabemos que v es, por ejemplo, 6, 1, menos 2 y w es, por ejemplo, 2, menos 1, 3, podemos calcular las dos partes haciendo el truco del producto escalar y el producto vectorial. Vamos a empezar de todos modos calculando el módulo de w. El módulo de w será la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y esto de aquí nos da como resultado la raíz de 14. Por otra parte, si ahora calculamos el producto escalar de v por w, lo que nos va a salir es 6 por 2 más 1 por menos 1 más menos 2 por 3. Y esto de aquí básicamente nos va a dar 12 menos 1, 11, menos 6, 5. Y por último vamos a hacer el producto vectorial de v por w, que consiste en hacer 6, 1 menos 2, producto vectorial 2 menos 1, 3, y esto da 1 por 3 menos 2 por menos 1, que es 1, después tenemos menos 2 por 2 menos 6 por 3, que son menos 22, y por último tendríamos 6 por menos 1 menos 1 por 2, que son menos 8. Y ahora tendríamos que calcular el módulo de v por w, que sería básicamente la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 22 al cuadrado más menos 8 al cuadrado. Y al hacer esta operación obtenemos la raíz de 549. Ahora, para concluir, lo que haríamos sería calcular la parte de v paralela a w haciendo el producto escalar entre el módulo de w, que básicamente sería 5 entre la raíz de 14. Esta sería la parte de v paralela a w, insisto, y si quisiéramos la parte de v perpendicular a w, dividiríamos el módulo del producto vectorial entre el módulo de w, y esto nos daría la raíz de 549 entre 14, que sería la parte perpendicular de v a w. Por último, vamos a comprobar que si ahora calculamos el módulo de v, que sería la raíz de 6 al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado, que esto de aquí básicamente da la raíz de 41, y aplicamos Pitágoras, se cumple. Es decir, vamos a comprobar que v al cuadrado es igual a v paralelo a w al cuadrado más v perpendicular a w al cuadrado. Aquí vamos a tener básicamente 41 igual a 25 partido por 14 más 549 partido por 14. 25 más 549 son básicamente 574, y 574 entre 14 da exactamente 41, con lo cual todo se cumple y vemos que se cumple Pitágoras, vemos que se cumple la regla del producto escalar y vemos que se cumple la regla del producto vectorial. Espero que este vídeo os haya sido de utilidad y ya sabéis que nos vemos en la siguiente clase de matemáticas.